Buenos días o buenas tardes los que estéis estudiando por la tarde. Hoy aquí para mí es por la mañana, es martes día 24 de mayo y vamos a ver el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el proceso romano a Pablo, ya la última parte, y vemos a Pablo ante Festo y Agripa II y Berenice, pero en la segunda parte también de esto. Así es que hoy nos vamos a centrar en el discurso de Pablo ante Festo, Berenice y Agripa y las consecuencias o el final de la sesión con la que acaba este capítulo. Es el capítulo, como digo, 26 de los Hechos de los Apóstoles. Este tema es continuación del anterior. El mismo dibujo que hemos visto nos lo recuerda, ¿no? Pablo está ante Berenice, ante Agripa II, ante Festo, que han convocado una sesión solemne para tratar su caso y lo han invitado a él a que, tras escuchar las acusaciones que hacen sus enemigos, pues a que él tome la palabra. El rey invita a hablar a Pablo. Bueno, como resumen de todo lo que vamos a ver después, el resumen de todo es el siguiente. Pablo hace una larga defensa en la que sostiene que es buen judío, narra una vez más su vocación, insiste en que ha sido enviado por Dios mismo a su misión. La exposición en forma narrativa y novelada que José Luis Sicre hace de este texto en su obra Hasta los confines de la tierra, parece que la tengo aquí en mano, es para que la veáis. Además, este es el tomo que tiene esta parte, ¿eh? Pues es una exposición en forma narrativa y novelada. Aporta muchas ideas muy destacables. Yo las recojo en parte en esta sección, aunque no me limito a Sicre. Tomo mucho de Roloff y también de Rodríguez Carmona y, como no, de la traducción de Manuel Iglesias del Nuevo Testamento, que, como he dicho también muchas veces, es una gran obra, pero no es, es de un cierto nivel, ¿no? Las notas pueden desconcertar por eso, que son muy gramaticales y a veces eruditas. No tiene demasiada coherencia como comentario, pero aporta muchísimos materiales. Yo algunas veces pienso, digo, Manuel Iglesias ha querido en esta traducción del Nuevo Testamento, lo que ha querido es guardar todo su fichero, ¿eh? Muchísimas noticias, muchos detalles, por eso es un pozo sin fondo. Tiene ahí miles de cosas, ¿no? Os enseño la portada para que la veáis. Está publicado por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Hay otra edición anterior que está publicado, parece que es en EDAF. Es una gran obra, merece la pena. Yo a Manuel Iglesias le tengo especial cariño porque cuando fui a estudiar, fue mi profesor de griego y era un hombre de una bondad muy grande y sobre todo muy cumplidor, muy exacto, muy cercano, pero a la par muy en su sitio, ¿no? Un gran hombre, lo recuerdo con muchísimo cariño a Manuel Iglesias. Bueno,
El discurso que lo podemos dividir, ahora pues iremos haciéndolo, en las siguientes partes. Hay una invitación a la defensa por parte de Agripa. Pablo toma la palabra y capta la benevolencia, una captatio benevolencia. Luego Pablo empieza a narrar su vida. Empieza por su infancia y juventud, interrumpe brevemente para decir su situación actual. Luego aparecerá Pablo como perseguidor de los cristianos. La vocación de Pablo, lo que se suele llamar la conversión de Pablo, cuando va de camino para perseguir a los cristianos. Y la actuación posterior de Pablo después de haber tenido esta vocación. Y acaba describiendo su situación actual. Hasta ahí el discurso. Y después viene una parte relativamente breve de 9 versículos en el que tenemos el final de la sesión. También podríamos distinguir, aunque no se distingue muy bien del todo, un diálogo entre Pablo, Festo y Agripa, y la salida del tribunal, que salen también con mucha pompa, pero comentando tranquilamente que Pablo es inocente. Y con eso acabaría el libro. Ese es el resumen de lo que vamos a ver en toda esta clase. Conviene que veamos de nuevo la escena. Hay muchísimos cuadros de este tema, Creo que la podéis figurar bien, ¿no? Tenéis ahí a la izquierda a Festo y sentado en trono, no consigo enfocar, sentados en trono están Agripa y Berenice. Ahí están también la gente importante de Cesarea, y está Pablo con toda dignidad defendiéndose, ¿no? Son innumerables los cuadros que hay sobre este tema. José Luis Sicre, poniéndolo en boca de San Lucas, como si hablara San Lucas, dice: lee ahora el discurso ante Agripa. ¿No te gusta el griego tan magnífico que usa Pablo? Me costó mucho trabajo pulirlo. Pero lo más importante, Andrónico, es que ese discurso no sirve para nada. Pablo también lo sabe. Ha apelado al emperador y tendrá que ir al emperador. Agripa no puede soltarlo. Entonces, ¿por qué pronuncia su defensa? Porque al defenderse a sí mismo, defiende al cristianismo. Deja clara la inocencia de todos nosotros. Hay que también la tesis que he mantenido durante toda la explicación a lo largo de todos los capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Se trata de defender a los cristianos, pero para eso hay que dejar claro la inocencia y el valor de la predicación de Pablo. Empezamos con la invitación a la defensa, que es el primer versículo, 26:1. Con toda solemnidad, el presidente del tribunal, el rey Herodes Agripa II, invitó al acusado, a Pablo, a pronunciar su alegación para defenderse de las acusaciones que se habían formulado en su contra. Pablo, con el gesto propio de un orador, extiende su mano y comienza a hablar. No da la impresión de un reo, sino la de un hombre que va a dar un discurso solemne con toda dignidad. Quizás el dibujo este lo refleja bien, ¿verdad? Voy a Pablo con su mano extendida, empezando el discurso. Pablo, cortés y formalmente, comenzó su discurso. Y lo hace acatando al tribunal con una sobria
captación de la benevolencia. Fijaros que digo varias cosas ahí. Acata al tribunal. Es importante que Pablo diga que acepta al tribunal que lo está juzgando, porque quiere decir también que los cristianos aceptan la autoridad del imperio, ¿no? Una de las acusaciones que se hacían contra los cristianos eran que no acataban al emperador, no de la acata al tribunal, ¿no? Y hace una captación de benevolencia, pero es sobria, no es recargada. Otro día veíamos la captación de benevolencia que hacía aquel abogado Tértulo, que era empachosa, ¿no? De tantos detalles, ¿no? Fijaros cómo dice Pablo: me considero dichoso, rey Agripa, de poder defenderme hoy ante ti de todas las cosas que me acusan los judíos, mayormente porque conoces todas las costumbres y controversias judías. Por ello te ruego que me escuches con paciencia. ¿Ves? Hay una captación, un acatamiento del tribunal, una postura cortés frente al juez, y anuncia que va a defenderse porque sabe que el tribunal lo va a escuchar y lo va a entender. Es curioso que designa a los opositores como judíos. Pablo es judío y casi todos los que están allí rodeándole son judíos, menos el grupo del tribunal y de los romanos que hay allí, pero el ambiente que debía de haber en torno es bastante judío en general. Más aún, Agripa II y Berenice se reconocen a sí mismos como judíos, ¿no? Por tanto, esta expresión, los judíos, no cuadra bien ni con el ambiente ni con el modo de ser de Pablo, pero es muy adecuada para los lectores posteriores del discurso. Pablo, es decir, los cristianos, se defiende ante los romanos de las acusaciones que hacen contra él y deja claro que no provienen del derecho romano ni de la ley judía misma, sino de la malevolencia de los judíos que no han aceptado al Mesías en contra de Pablo. El juez es adecuado al caso. ¿Por qué? Porque es a la par romano y judío. Ya hablábamos el otro día de Agripa II. Si no os acordáis, pues miradlo de nuevo. En el tema anterior le dedico un párrafo muy largo. Ya os dije, resumiendo, pertenece a la familia de Herodes y a la familia Monea, y es, por otra parte, un personaje ilustre en Roma, aunque en Roma a esta familia nunca acaben de considerarla plenamente romana. Sí, son romanos, tienen todos los derechos romanos, son incluso nobles romanos, pero siempre son extranjeros, son gente príncipes orientales, de estos que hay que manejar con cuidado, algo así, ¿no? Bueno, pero este es Agripa, ¿no? Por otra parte, es un hombre aprobado y apreciado por los judíos. Fijaros lo que dice el Talmud. No estoy seguro si es el Talmud entero o la Mishnah. Bueno, lo recoge el texto Manuel Iglesias. Dice Manuel Iglesias: de Agripa habla el Talmud y lo describe sentado en una tribuna especial, participando en los ritos de la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Se levantó para coger el rollo de la ley y lo leyó puesto en pie, y los sabios lo alabaron. Cuando llegó al pasaje: no podrás nombrar rey sobre ti a un extranjero que no es hermano tuyo,
que está en el Deuteronomio, las lágrimas cayeron de sus ojos, pero los presentes le dijeron: no temas, Agripa, tú eres hermano nuestro, eres hermano nuestro, eres hermano nuestro. ¿Veis? La figura de Agripa puesta con elogio y con consideración por la tradición judía más autorizada. Así que tenemos un personaje que puede juzgar bien a Pablo, es judío y es romano. Entonces Pablo empieza a hablar y empieza a contar su infancia y su juventud. No voy diciendo números para no sobrecargaros. No obstante, si tenéis delante los papeles, podéis seguir bien. Podéis seguir bien. Aquí pongo de todas maneras el resumen. Si alguno no tiene los papeles, puede detener un momento la exposición, poner en pausa y copiar esta división que es la que estamos siguiendo. Lo podéis poner, como digo, pausa, y estando en pausa, copiáis tranquilo esto. Vamos por infancia y juventud de Pablo. Pablo afirma que pasó su juventud en Jerusalén, que siempre fue buen judío y que fue fariseo. Es curioso que no dice que estuvo en Tarso, que aquí no dice que es de Tarso. Eso lo dice en otro sitio. Y digo que es curioso y es importante porque ante Agripa, Pablo no quiere dar la impresión de que es un judío marginal. Al contrario, quiere dar la impresión de que es un judío por los cuatro costados y totalmente enraizado. Aquí se presenta prácticamente como ciudadano de Jerusalén, donde ha pasado su infancia, donde ha estudiado, donde ha aprendido, y además como perteneciente a lo que ellos llaman la secta. No tiene carácter despectivo la palabra, el grupo, el movimiento de los fariseos, al que califica del más estricto, cumplidor de las normas de la ley. Pablo, por tanto, quiere identificarse como auténtico judío de lo más judío posible, y no distrae con una mención de la diáspora que sería Tarso, que no interesa en este momento. Y nada más identificarse así, interrumpe un poco el discurso. Y entonces se admira de estar siendo juzgado por llevar a su última consecuencia su fe farisea. Esto es interesante. Pablo dice: oye, que en el último extremo a mí me estáis juzgando, porque he sido un fariseo que se ha tomado seriamente la fe de sus padres, que ha sido de verdad un judío ortodoxo, pleno, cumplidor, y por eso se me está juzgando. Y entonces vuelve a plantear el tema que le dio resultado en el discurso anterior ante el pueblo, ante el Sanedrín. El tema de la resurrección, que es aceptada por los fariseos, pero es rechazada por los saduceos. Técnicamente se sobreentiende que Agripa estaría más cercano al pensamiento saduceo que al pensamiento fariseo, pero no se dice nada. De todas maneras, el hecho de que los saduceos, de que los fariseos y los judíos en general aprobaran a Agripa con tanto fervor, indica que él mantendría una posición bastante equilibrada en este punto. Jurídicamente, Pablo ha sido muy hábil. Ha sacado su causa de ser una controversia civil y penal. Estarían juzgándolo porque había intentado meter a un gentil en el templo
y por estar provocando desórdenes por todo el imperio. Pablo le da la vuelta. Dice, no. Aquí no hay nada más que un tema religioso. Y por eso por el que se me está juzgando. Porque he sido el que ha llevado al extremo el pensamiento de los fariseos. Ha trasladado del ámbito civil al ámbito religioso su causa. Y ya sabemos a lo largo del libro que los romanos han dicho varias veces que ellos no se meten en ese asunto. Que en el asunto religioso de los judíos ellos no se meten. Que si ellos tienen contienda que se las arreglen. Pero que los romanos no se sienten competentes para dirimir contiendas y problemas particulares, dicen ellos, de la ley judía. Pablo recupera el hilo del discurso y se presenta no solo como estricto cumplidor, sino como perseguidor del cristianismo. Y aquí esta parte Pablo la va a desarrollar más que en las otras veces que se cuenta su vida, ¿no? La desarrolla con muchos detalles, como muy vehementemente. Yo era un perseguidor, pero un perseguidor que iba a fondo, perseguía con saña. Pone detalles que no había puesto antes y destaca su fidelidad al judaísmo. Dice que él tampoco acertaba a distinguir en el cristianismo su auténtico carácter de perfecta continuidad con la fe de Israel, y por eso persiguió al cristianismo. En el relato anterior decía, el relato que hizo en el capítulo 22, decía que él había perseguido ese camino, es decir, esa doctrina, ese movimiento, esa espiritualidad. Pero ahora no, ahora lo que dice es que persigue a Jesús, al que designa como Jesús Nazareno, Nazoraios, palabra que percibe como ambigua, ya que puede aludir a la vez a su carácter aparentemente despreciable al ser proveniente de una aldea de Galilea. ¿Recordáis la frase, no? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Pero también puede verse como una afirmación de su mesianidad, ya que Nazoraios suena a Nasir, consagrado, y por tanto sería una forma un poco velada de decir Jesucristo, Jesús el consagrado, Jesús el Mesías. Y una vez que ha dicho que ha sido perseguidor, ahora va a narrar por tercera vez el encuentro que tuvo con Jesús. En el capítulo 9 era el redactor del libro, era el autor, era Lucas, por así decirlo, el que cuenta este encuentro de Pablo con Jesús. Porque allí, en ese capítulo, es el autor el que está presentando a su personaje. Pero en el capítulo 22 ha sido Pablo el que ha contado su vida, ha contado su experiencia, y ahora aquí, de nuevo, en el capítulo 26, la retoma. Tener en cuenta lo siguiente. El relato, esto lo decía Mutatis Mutandis, lo decía en el capítulo 22, pero lo repito aquí. El relato de la vocación de Pablo se narra 3 veces en Hechos de los Apóstoles. Ya lo vimos cuando estudiábamos el capítulo 9 y el capítulo 22. Y lo encontramos aquí en el capítulo 26 de nuevo. En nuestro tema, en nuestra lección 9, puse en 3 columnas de forma sinóptica los 3 relatos para poder compararlos mejor. A esa lección me remito, allí la tenéis. Si lo habéis perdido
o no encontráis el papel, o no encontráis la llamada para que entréis en la web, recordad que lo tenéis en la web CETEP, ¿verdad? Evangelización, que tantas veces hemos citado. Podéis entrar ahí y ahí encontrarla. Ahí están todos los temas y están todas las charlas. Lo podéis ver allí. Bueno, ya dije, es bueno tenerlos a la vista los tres en columna para poder compararlos mejor. Y también ya dije que, lo acabo de decir, incluso he mostrado el libro, ¿verdad? Que es muy bueno el comentario a toda esta parte. Voy a enseñaros la sinopsis. Un momentito, según la ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. Hoy he tirado un cajón, tropezado, se han juntado un montón de cosas. Bueno, aquí me gusta, bueno, también una cosa, como veis, mis charlas no son perfectas, primero porque no se hacen las mejor, y segundo porque quiero también darle viveza, quiero que sean realmente una clase en la que sintáis la cercanía y la presencia, ¿no? Que no sea una cosa fría y no sea un mero gusto parlante el que tenéis delante. Bueno, pues decía que en la lección 9, de la colección de los temas, este era el cuaderno de la lección 9, ¿ves? Pues en esa lección 9, como veis, pongo en tres columnas los tres relatos. A este relato le corresponde el que está en color verde, 26, ¿no? Como no puedo tener esto todo el rato así de pie, teniéndolo, os ruego que si lo tenéis a mano en casa, pues lo utilicéis. Bueno, Jesús cuenta el relato, ¿no? Y destaca un par de cosillas, ¿no? Ya lo hemos oído muchas veces, lo he explicado otras 2 veces, pero voy a destacar aquí una cosa nueva. En el final del relato se añade que Jesús dijo en hebreo a Jesús un proverbio que no se cita en los 2 anteriores relatos de la vocación. Os va a resultar raro porque todos estamos convencidos de que ese verso lo dicen los 3, pues no, lo dice solo aquí. ¿Cuál es? Es duro para ti dar coces contra el aguijón. Este versículo entero: caímos todos nosotros por tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Este versículo solo aparece aquí en la narración del capítulo 26. Y además es un proverbio griego hasta lo hondo. Manuel Iglesias dice que se puede encontrar varias veces en Esquilo, en Eurípides y en Terencio. No me pongo más cursi y lo veis ahí si queréis, lo apunto. Pero quiero decir que es un proverbio, un dicho típicamente helenístico, o más que helenístico, típicamente griego, ¿no? Pero por contraste se dice que Jesús lo dijo en hebreo. Es como un contrarrestar, oye, que no estamos aquí en el ambiente de fuera de Palestina, es que somos hebreos de verdad. Y incluso cuando
cuando se dice un proverbio clásico del griego clásico, Jesús lo dijo en hebreo. Hebreo, como dice también Rodríguez Carmona, entre paréntesis, arameo. Ya discutimos todo el problema de que si el hebreo era hebreo o era arameo, ¿no? Bien, no entro otra vez en ello y ya está. Es lengua semítica. Y lo que sí está destacando Pablo, una vez más, es que es judío auténtico. Y que incluso Dios cuando le habla como judío, le habla en hebreo. No necesita, no le habla ya en griego. Eso ya es traducir, ¿no? No, judío, él es auténtico. 8 apellidos. Por contraste, sin embargo, da la impresión de que toda esta escena se está manteniendo en lengua griega, porque la mayoría de los presentes no entenderían el hebreo, ni el arameo. Festo debería entender solo el griego, casi con toda probabilidad, y muchos de los que estaban allí presentes seguramente solo entendían el griego, ¿no? Pues ya he hablado muchas veces de ello, pero insisto en que Palestina, en esta época, y muy especial, la clase Jerusalén y las clases educadas de Palestina eran bilingües, griego-arameo, e incluso el ámbito popular debían de hablar griego y arameo, por lo menos un poquito de las dos lenguas, ¿no? Y toda esta escena parece que se desarrolla en griego. De hecho, como decía Sicre al principio, el trozo de este discurso de Pablo tiene un griego excelente. Lucas como que se jactaba, así en figura, se jactaba de haber escrito con muchísimo cuidado y puliéndolo muy bien el lenguaje griego de este discurso. Griego, hebreo, estos contrastes, ¿no?, que se dan y que llevan por debajo también, como siempre, muchos problemas de identidad y de ideología. Sicre da mucha importancia al proverbio y comenta: y en ese ambiente solemne, delante de un rey y de un procurador romano, de comandantes y gente principal de la ciudad, tiene sentido que Pablo escuche de boca de Jesús el proverbio que antes no ha aparecido: no te vale tirar coces contra el aguijón. Lo que Jesús le dice a Pablo, se lo dice a las autoridades que tienen el poder de perseguir la nueva fe. Es inútil que deis coces contra el aguijón, que nos metáis en la cárcel y nos condenéis a muerte. Con eso solo conseguiréis haceros daño. Bueno, el proverbio, creo que lo entendéis, que se me ocurrió ahora mismo, que viene de que un caballo o un buey muy en especial, para defenderse a veces tira las coces contra un pincho, ¿no?, que está intentando dominarlo, ¿no? Y es inútil que dé coces contra eso, porque lo único que hace es clavárselo y hacerse mucho daño, ¿no? Bueno, pues es un proverbio, por tanto, como todos los proverbios, muy intuitivo, y que intentar explicarlo es fastidiarlo, ¿no? Se entiende mejor sin explicarlo que explicar. Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Otra novedad, entre comillas, también lo pongo, de este relato es que Pablo no recibe la orden de ir a encontrarse con Ananías. Esto también es muy sorprendente. Aquí Pablo le pasa todo en la visión. No tiene que ir luego va, pero no tiene que ir a Damasco, no tiene que presentarse ante Ananías. No, la visión se acaba en sí misma. Ahí acaba todo, ¿no? No hay orden de presentarse a Ananías. Y Jesús es quien le da directamente
es quien le da directamente su vocación a Pablo, ¿no? No necesita intermediarios. Aquí entonces hemos pasado ya de ser un instrumento a ser un profeta, que al fin y al cabo es otro instrumento, pero de otra manera. Pablo es un profeta. Y además que es un profeta, se destaca con 3 alusiones a los 3 más grandes profetas, a Ezequiel, a Isaías y a Jeremías. La alusión a Ezequiel vendría por el ponte de pie. También luego la alusión a Zacarías, a Jeremías y a Isaías, cuando se le manda ir a los gentiles, cuando va a ir a hablar en nombre de Dios. Pablo, por tanto, Pablo aparece como un gran profeta. Está al nivel de los más grandes profetas de Israel. Y tampoco se habla aquí de que Pablo se quedara ciego. El juego de luz y de sombra en los 3 relatos es distinto, porque no quiere expresar un evento, un suceso concreto, sino una idea que se está expresando de una manera distinta en los tres relatos. En definitiva, lo que quiere quedar claro en los 3 relatos es que es una experiencia de Pablo, pero es una experiencia pública, una experiencia objetiva y una experiencia que le hace caer en la cuenta de su antiguo error y de la necesidad de que ahora que ha encontrado la luz la manifieste a los demás. Esa es la idea que Pablo mismo la expresa de varias maneras. Y por tanto se juega en la narración con que unos ven y otros no ven, y además no pretendáis concordarla porque en cada narración dice una cosa. Y es acaso hecho, ¿no? Porque lo que intenta es destacar en cada caso una idea. Como veis, al final de esta charla me va a costar bastante trabajo. He interrumpido porque, como veis, estaba muy mocoso, pero bueno, en ese momento además han llamado por teléfono. Estoy también esperando porque estoy un poco asustado con lo del COVID y digo, vaya a ser que lo tenga, quiero que me hagan el test. Total, esto es un verdadero lío en todas estas cosas. No obstante, quiero seguir la charla, a ver si soy capaz de acabarla. Me quedarán unos 10 o 12 minutos y quiero acabarla de un tiro. Decíamos que Pablo no se había quedado ciego, pero tenía que anunciar la luz a los que estaban ciegos, a los que no habían acabado de creer. Por otra parte, en la misma vocación se le anuncia a Pablo que tendrá que sufrir persecuciones tanto por parte de los judíos como de los gentiles. Con eso Pablo acaba la narración de su conversión y pasa a hablar de cómo cumplió la vocación recibida. Recibida su vocación, Pablo se aplicó a ella con entusiasmo. Eso es muy importante. Pablo va a Damasco, esto lo dice como muy de pasada, Aquí no es como en los otros 2 relatos, que tiene que ir a Damasco, que allí es cuando se bautiza, que allí es cuando recibe a Ananías, cuando ya nos deja de estar ciego. No. Aquí de Damasco se dice, fui a Damasco, prediqué en Damasco a los judíos. Punto. Y sigue hablando de que predica también en Judea y en Jerusalén. Se sigue un poco así el plan enunciado en Hechos 1:8, cuando dice que hay que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿no? Y ese plan de expansión como circular del cristianismo por onda, parece que Pablo lo mantiene incluso de una forma un poco forzada, porque de hecho su actividad en Jerusalén y en Judea, él mismo en las cartas
dice que fue escasísima, ¿no? Y en muy contadas ocasiones. Sin embargo, el suceso que está viviendo sí lo ve como un dar testimonio en Jerusalén y en Judea. Él lo está viviendo como un cumplir su vocación de anunciar lo que Jesús le ha mandado. La conclusión es que Pablo ha sido obediente a Dios, por lo que la desobediencia hay que achacarla a los judíos. Dicho de otra manera, paradójicamente, los verdaderos judíos son los cristianos. Y entramos ya en la última parte, la situación actual de Pablo. La desobediencia de los judíos ha llegado al extremo de apresar al que está siguiendo su vocación profética. Los desobedientes son los que han apresado al obediente. Son los que están juzgando al obediente. Se repite la situación de Cristo, aunque no se diga expresamente. Pablo ha seguido su vocación profética y se ha mantenido en la más perfecta ortodoxia judía. Por otra parte, Dios lo ha auxiliado en todo. Y la prueba es que se encuentra ante un tribunal justo. Es muy aguda esta forma de razonar Pablo, porque le podían decir, pues mira, tu Dios te ha abandonado porque aquí estás preso y además tú dices que sin razón, pero aquí estás preso, ¿no? Y entonces Pablo lo que dice, sí, pero Dios, el hecho de que Dios me está ayudando, se nota en que me está juzgando un tribunal justo. Y como esto es el final del discurso, enlaza muy bien con el principio en el que le decía a Agripa que estaba contento de que lo juzgara a él, porque Agripa sí que entendía del caso. Como veis, al principio y al final se acata expresamente al tribunal. Sin embargo, añade una alusión a los sufrimientos de Cristo. Es decir, Pablo afirma, no, y además, si queréis, es que me está pasando lo mismo que a Cristo. Porque el discípulo de Cristo tiene que pasar por lo que pasó a él. Implícitamente está diciendo que aunque lo condenen a muerte, no será señal de haber sido abandonado por Dios, sino de haberse identificado con el Salvador a quien predica. El discurso parece que todavía podía seguir con una conclusión retórica, pero no la necesita, por lo que para evitarla se recurre a un artificio literario que utiliza con mucha frecuencia Lucas, la interrupción. Antes de que pueda acabar su discurso, que de hecho está acabado, pero antes de que pueda redondearlo con un final bonito, el orador, aquí en este caso Pablo, es interrumpido, y va a ser interrumpido precisamente por Festo, por el procurador Festo. Y estamos así ya, entramos en la segunda parte del capítulo. Hemos visto el discurso entero y ahora vamos a ver un poco el final de la sesión. Esto es un poco breve, pero tenemos que decir algunas cosas, ¿no? He puesto un dibujo que me ha gustado mucho, que es muy bonito. A ver si soy capaz. Representa en realidad un pretor, pero podría representar muy bien también a un procurador romano. Tiene ahí la mano levantada solemnemente, un juez muy digno, ¿verdad? Bueno, pues este juez tan digno, Festo, es presa de un ataque de nervios y interrumpe el discurso, que como hemos dicho ya estaba terminado, rechazando como locura las afirmaciones y propuestas del apóstol, a la par que reconoce que tiene una enorme sabiduría
Contate loco y sabio, ¿eh? ¿Mm? Porque son muchos los estudios de Pablo y esos muchos estudios, muchas letras, los que le hacen desvariar, los que le hacen perder la razón, los que le hacen tener ideas raras. Ha estudiado demasiado, se te ha ido la cabeza, ¿no? Es un tema popular este de que el mucho estudiar hace que se le vaya a uno la cabeza, ¿no? Claro que lo recoge también, aunque en muy distinto plan, el Quijote, a quien se le secó el seso de pasar los días y las noches de turbio en turbio, creo que dice, ¿no? De tanto leer, ¿no? Todavía me acuerdo de pequeño, me acuerdo de dos o tres personajes de aquí, de Jaén, que tenían algún problema concreto psíquico y que la gente decía con toda la, que era listísimo y que se había vuelto loco, se había vuelto tonto de tanto estudiar, ¿no? No tengáis miedo que de tanto estudiar no se vuelve nadie tonto. De lo que se vuelve uno tonto es de no estudiar. No lo perdáis eso de vista. Bueno, Pablo responde serena y cortésmente al procurador, reivindicando su propia sensatez y la coherencia de su discurso, que se corresponde con lo que predican los judíos, y apoya su afirmación en los conocimientos de la ley y los profetas que presume que tiene el rey Agripa, al que invoca en su apoyo. La frase que dice Pablo al rey recuerda lo que dijo, no lo he visto en ningún comentario, pero me ha venido a la cabeza, y creo que es verdad. La frase recuerda a lo que dijo la viuda de Tecoa a David en 2 Samuel 14:20. Cuando, no cuento ahora toda la historia de la viuda de Tecoa, si queréis enteraros, leerla, es un tema de sabiduría. El rey es sabio. Bueno, pues esta señora, reconociendo la sabiduría de David, le dice: mi señor es sabio, con una sabiduría como la de un ángel de Dios, para darse cuenta de todo cuanto sucede en la tierra. Al rey, como buen gobernante, como sabio, le corresponde estar bien informado. Más aún, saber las cosas casi por infusión, casi por revelación divina, ¿no? Es un auténtico sabio el gobernante que conoce realmente lo que sucede. Pero a la par, reconocer la sabiduría al rey es reconocerlo como legítimo gobernante. Pablo además afirma que toda su actuación ha sido pública y para ello utiliza un nuevo dicho popular griego, pues no ha sucedido en un rincón. A los jueces de los cristianos, Pablo les está diciendo que se enteren bien de las cosas, que sean buenos gobernantes, que sean sabios y no den crédito a las murmuraciones y calumnias que acusan a los cristianos de actuar con secretismo, porque los cristianos actúan a la luz del día. Roloff comenta en este punto también. También Roloff, ¿sabe quién es? No lo he visto muchas veces, pero no por mucho. Este Roloff, ¿verdad? Roloff comenta: este aspecto de publicidad comprobable que caracteriza al acontecimiento de Cristo es una de las ideas centrales de la teología lucana. El cristianismo es público, es abierto, no es un secretismo. Esto entraría un poco en contraste con una cosa que en otros lugares hemos comentado, pero que la digo nada más que para que sepáis que hay un cierto choque, pero que habría que aclararlo en su momento. Y es con la ley del arcano que se impuso para los sacramentos cristianos, pero que se impuso muy poco tiempo. Sin embargo, parece que tuvo importancia a la hora de componer el Evangelio de San Juan. En cualquier caso, esa ley del arcano, más que haber favorecido la protección
de los sacramentos cristianos, lo que habría traído problemas a la Iglesia. Y siempre hubo un deseo de mostrar que en la Iglesia no hay nada que tapar. Que la Iglesia es público, lo que se actúa, lo que se dice, tiene una doctrina pública, unas celebraciones públicas, unos sacramentos públicos, y que si las autoridades quieren comprobarlo, lo pueden hacer con facilidad, porque está todo por las claras. Fijaros que el mismo Jesús, cuando lo juzgan, dice: yo he predicado abiertamente en el templo, donde se reúnen todos los judíos. La ley cristiana, la doctrina cristiana, no es un secretismo, no es algo oscuro. Sorprendentemente, de pronto, ya aquí estamos, podríamos haber acabado, pero se introduce un pequeño tema, y es que Pablo invita a Agripa a acoger las palabras de los profetas en los que dice creer. Agripa, cogido de improviso, salió del paso con una frase entre irónica y de reconocimiento de la seriedad de la propuesta de Pablo. Dice: ¿crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Contestó Agripa a Pablo: por poco me convences para que me haga cristiano. Veis que hay ahí entre ambiguo, es ambiguo, ¿no? Mira, lo que estás diciendo es serio, pero yo no estoy ahora muy dispuesto a entrar por ese camino, y no me comas el coco, diríamos hoy día. No me comas el coco. Es decir, estoy sintiéndome inclinado hacia lo que dice. Pablo también muy cortésmente responde: bueno, pues sea por poco o por mucho, pero me interesaría y me agradaría y me sentiría feliz de que todos fuerais como yo, menos en las cadenas. Es decir, que todos fueran como Pablo, pero sin tener que sufrir persecución por ser cristiano. Tras este amable diálogo final, Festo y Agripa dan la sesión por terminada sin pronunciar ninguna sentencia, sino que reconociendo expresamente su inocencia y acompañados de Berenice y de todas las demás autoridades que habían asistido, salieron lamentándose de no poder dejar en libertad al reo que había recurrido su causa al tribunal imperial. Y cuando se retiraron decían entre ellos: este hombre no está haciendo nada digno de muerte o de prisión. Agripa le dijo a Festo: este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Esta es la última y definitiva sentencia que se proclama en el libro. Tenedlo en cuenta. Este hombre podía haber sido puesto en libertad. Este hombre no está haciendo nada digno de muerte o de prisión. El libro, por tanto, acaba con una solemne afirmación de que no hay culpa ni razón para juzgar y perseguir a los cristianos. En los dos capítulos siguientes, pues nos vamos a enfrentar ya con un tema distinto. Es un apéndice. Los dos capítulos siguientes cuentan el traslado de Pablo a Roma, que tiene un poquito de novela de aventura, y un final que pretende redondear la cosa, pero dejándola abierta. No soy spoiler, y lo veremos el próximo día. Pero os recomiendo que seáis spoiler y que lo leáis, que leáis los dos capítulos, el 27 y el 28. Pero a la par os voy a pedir también que leáis otros dos capítulos de un libro muy distinto, del libro de Jonás. No porque sean iguales, sino precisamente porque hay una situación que puede parecer algo parecida, pero que tiene un sentido muy distinto. Os pido, por tanto, que os fijéis y por si lo había cortado más por la brava, pues quiero cerrarlo bien. Es que justo cuando estaba acabando han llamado a la puerta para hacerme el test del COVID, para vuestra confianza y para que no os asustéis y no tengáis miedo de que os lo haya pegado, aunque sea por la pantalla. Os digo que ha salido negativo totalmente. O sea que no
no hay problema de transmisión telemática del virus. Bueno, broma aparte, cierro ya la clase.